Escritura nos dice en Primera de Corintios capítulo 1 verso 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Pueden todos los hermanos ser uno? Sí, uno en mente, así como Cristo es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo le cita a los corintios estas palabras: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Los que han leído la carta a los corintios saben que en los corintios había mucha apostasía. En los corintios era una ciudad que estaba al lado de un puerto, y la vida de la ciudad afectaba la doctrina de la iglesia. Hoy no solamente la vida de la ciudad afecta la doctrina de la iglesia, sino también las doctrinas de Roma afectan la doctrina de la iglesia. ¿Sí? Y la Escritura es muy clara: que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Los que han leído El conflicto de los siglos, la hermana White dice que vio en el cielo los 144,000 y estaban ¿cómo? Perfectamente ¿qué? Unidos. ¿Ustedes creen que los 144,000 uno tenía una doctrina y otro otra y otro otra, hermanos? No. Lo que me gusta de la palabra de Dios es que es práctica para nuestras vidas y para la vida de la iglesia. La palabra de Dios no es una teoría que se puede decir yo creo. Es una teoría que no es una teoría que no afecte la Escritura y que no afecte, el corazón. Es realmente una verdad viva que tiene un efecto de edificación para el individuo y para la iglesia. En muchas ocasiones allá estábamos acostumbrados, de donde salimos, a leer un pedazo de la Escritura, a veces hasta como castigo. Pero aquí no es así, hermanos. Aquí es para edificación del cuerpo de Cristo, para buscar la unidad, una misma mente, un mismo parecer. Y la Biblia dice que sí se puede, y es un ruego del Señor. Los 144,000, nadie va a pensar cosas distintas y diferentes, hermanos, porque quien los va a guiar será el mismo Espíritu Santo a la verdad. ¿Sí? Los 144,000 seguirán todos al Cordero, y el Cordero no tiene 2 y 3 y 4 verdades. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas: no es que haya otro evangelio, solo hay un evangelio, el de la promesa a Abraham, Gálatas 3:16. Así de que, mis queridos hermanos, en esta tarde iniciamos con ese reto que nos pone Cristo Jesús en su palabra. Sí, claro que para que no haya divisiones debe haber un diálogo entre todos nosotros, un diálogo basado en la palabra de Dios. Y más que un diálogo, le digo a los hermanos: no debatamos, estudiemos. Debemos estudiar a profundidad, y para estudiar se requiere tiempo. Se requiere que todos dejemos un poco de aquello del mundo, de nuestro trabajo, de las cosas seculares de la vida, para estudiar lo que realmente es la palabra de Dios. ¿Cómo? Lo que nos va a salvar para nuestra salvación. Exactamente, lo que dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Y es lo que hacían los pioneros adventistas. Ellos, ¿cuántas horas se pasaban estudiando? ¿Qué dice? Horas. Noches, vigilias enteras estudiando. Lo dice en el capítulo 25 de Mensajes Selectos, tomo 1.
Ahí dice, muchos ignoran cómo fue establecido el fundamento de nuestra fe. ¿Sí? Y ahí menciona el nombre de unos cuantos adventistas que eran poquitos en número, pero para Dios eso es lo que bastaba, porque poquitos en número, pero tenían una hambre inmensa de la verdad. Es lo que hoy Dios necesita. La sierva del Señor lo dice, más vale 6 personas bien convertidas que 60 personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y creo que si los grupos de sostén propio se formaran de esas 6 personas bien convertidas, harían como los discípulos una gran obra en el mundo. Harían una gran obra en la ciudad, porque la gente diría, mira, han estado con su Dios. Y hermanos, sí se puede con la ayuda de Dios. Y ese es el objetivo de iniciar en esta tarde y este congreso. También sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces dice la Escritura, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto en el espíritu de profecía se llama el orden evangélico. ¿Amén? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie lo sabemos todo, ni lo entendemos todo, ni tenemos todas las capacidades. La Escritura es clara. Entonces, hay diversidad de dones, pero no diversidad ¿de qué? De doctrina. Solo hay un evangelio. Y lo que está pasando en el zarandeo y lo que los 144,000 tendrán será diversidad de dones, pero unidad en doctrina, hermanos. Lo que se está viendo en el zarandeo es de que podemos reunirnos diversidad de doctrina y no importa que sea la doctrina, ya somos el pueblo de Dios. No, exactamente. Ese ecumenismo no se puede. Los 144,000 nunca serán ecuménicos. Por eso dice, nunca se contaminaron con mujeres. Exactamente. Porque una de las tendencias de las mujeres actuales, hablando simbólicamente de las iglesias y de la madre de las rameras, es hecha de poca importancia la doctrina. ¿Sí? Unámonos en los puntos que no te afecten ni me afecten. Eso es lo que dice el ecumenismo. Hablemos de doctrina, pero de la doctrina en que todos estemos de acuerdo en común. Hay el diccionario ecuménico volumen 1, volumen 2, así de grueso está ese diccionario. Y avanzado ya esa unidad, va de viento en popa, hermanos. Es unidad en todos los aspectos. En los aspectos sociales, las iglesias se han desviado en el asunto de la justicia social, que es una doctrina católica romana, que se trata de pintar calles y hacer bien a la comunidad, sin doctrina. Y ahí se unen evangélicos, se unen adventistas, se unen de todos en ese tipo de justicia social católica romana. Los 144,000 sabrán, hermanos, que tienen un mensaje que dar y que tienen una advertencia que cumplir. Pero entre ellos habrá apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos trabajarán en orden. Amén. La sierva del Señor habla que el orden del cielo debe ser seguido aquí en la tierra. Bueno, ahí están los dones, de eso hablaremos más después. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y aquí está el objetivo. Hasta que todos lleguemos ¿a dónde, hermanos? A la unidad de la fe. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Ustedes creen que los 144,000 sellados, porque ahorita nos vamos a enfocar en el sellamiento y más al rato, bueno, en base a lo que hemos estudiado contestaremos lo del número, pero ahorita nos vamos a enfocar en el sellamiento? ¿Usted cree que los 144,000 sellados son personas fluctuantes? Que viene un viento de doctrina y se van con él, y viene otro viento de doctrina y se van con él. Mira, hermano, allá en México han surgido varios predicadores. Pero algunos dicen, esto es verdad, aunque no sea verdad,
aunque no la estudien a profundidad. Y después dicen, no, la creí, la prediqué y me di cuenta que es error. La Biblia dice de los 144,000 que en su boca no se halló engaño. Tienen la responsabilidad los 144,000 de escudriñar las Escrituras y afirmarse en la verdad. Amén. Y eso es lo que Dios busca, hermanos, en este tiempo. ¿Sí? Unidad de la fe para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de ¿qué? Viento de doctrina. ¿Quiénes inventan los vientos de doctrina, hermanos? Estratagemas de ¿qué? ¿Qué es una estratagema? Es una estrategia planeada, no de Dios, sino de los hombres, de personas, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y vea usted lo que dice la Escritura, que dentro del viento de doctrina, el que está detrás de esos hombres que lo proclaman, es el mismo, ¿qué? Es el mismo diablo, ¿sí? Que para engañar emplean con astucia las artimañas ¿de quién? Del error, ¿sí? Sino que siguiendo la verdad. Nota una cosa aquí, hermano. Aquí no dice que hay que seguir la verdad con error. No, hermanos. Aquí no dice que hay que seguir la verdad al 30% o al 50% o al 90%. Porque algunos hermanos siguen 90% y el 10% error. Bueno, lo que nos manda la Escritura es seguir la verdad. Y la Escritura Cristo dice, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. ¿Sí? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, ¿cómo quiere Cristo que trabaje su iglesia? Aquí lo dice, de quien todo el cuerpo, ¿qué dice, hermanos? Bien concertado. Amén. Bien concertado. Los hermanos de distintas partes, no solamente de esta ciudad, sino de este país y de todos los países presentados como un solo cuerpo, no habiendo otra cabeza más la cabeza de Cristo. Y habiendo su enseñanza, creyendo su enseñanza, basada en la Escritura y en el espíritu de profecía. Si nosotros comprendiéramos lo que pasó en 1901, en 1901 la sierva del Señor dijo, las iglesias ya no deben depender de la conferencia general. Así lo dijo. Deben depender de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Porque en ese tiempo, hermanos, muchos ya no daban un paso si no era aprobado por Battle Creek en Michigan. Y la sierva del Señor dijo, lo que necesitamos es un reavivamiento y una reforma. ¿La cita, hermano? ¿Cómo? La cita. Ah, sí, la tengo. De hecho, vamos a tener un tema sobre eso, hermano. Sí, tenemos que entender nuestra doctrina, nuestra profecía, nuestra historia, nuestro método de trabajo para llegar a la unidad que Cristo pide. Amén. Y hermano, quiero decirles que si es cierto, a Pablo tampoco le fue fácil, porque él mismo dijo, ¿verdad? De entre vosotros, les dijo a los ancianos de Mileto en Hechos 20:30 en adelante. Los llamó y se despidió y lloraron con él porque se fue, pero les dijo, no me lloren mucho porque algunos de ustedes sus lágrimas van a ser traicioneras. De entre vosotros se levantará, así lo dijo, de entre vosotros mismos se levantarán. Y hermano, quiero decirles una cosa. Muy pocos son los hermanos que inventan doctrinas. Generalmente nuestra experiencia en México han sido líderes y han sido predicadores que inventan doctrinas raras y distintas. Sí, son muy pocos los hermanos, más los líderes. Por eso Pablo les dijo a los ancianos de Mileto eso. Y Pablo se tuvo que enfrentar precisamente, hermanos, a esos vientos de doctrina. Por eso él mismo le dice a los efesios, cuidado con los vientos de doctrina. El apóstol Juan, en las cartas de Juan, trata varios vientos de doctrina que en ese tiempo ya estaban minando la divinidad de Cristo.
Aún la misma hermana Elena de White, después del chasco, tuvo que enfrentar una cantidad de vientos de doctrina. Muchos creían que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo, pero de manera espiritual. Y de allí después salieron los testigos de Jehová, que hasta el día de hoy, ¿qué dicen los testigos de Jehová? Que de manera espiritual Cristo está aquí desde 1914. ¿Sí? ¿Por qué 14? Bueno, esa es otra cosa, porque los fundadores de los testigos de Jehová salieron del movimiento adventista poniendo fechas. Sí, ellos pusieron fechas y ellos llegaron a la conclusión que sí había venido, ellos pusieron una fecha sí de la venida de Cristo, después, y dijeron que era espiritual y en 1914, y que ahora estamos en el reino. Por eso sus templos se llaman salones del reino. Ellos creen eso, pero ellos son una excisión, una división del movimiento adventista que no se apegó a la Biblia y el espíritu de profecía. De ahí salieron adventistas del séptimo día, o adventistas nominales, hermanos, que no creían en las visiones de la hermana White. Y hay un libro que se llama Cartas y Manuscritos. Creo que está escrito en el sitio web de Materiales 1888. Cartas y Manuscritos. Ahí dice que había un hermano que predicaba el mensaje del tercer ángel, pero no aceptaba las visiones de la hermana White. Hasta que se tuvo que ver de frente con la situación y dijo él: no puedo seguir predicando el mensaje del tercer ángel sin aceptar la inspiración de los escritos de la hermana White. Hubieron muchos vientos de doctrina, hermanos, pero quiero decirles una cosa, y es lo que vamos a estudiar. Fue precisamente en ese tiempo de los pioneros que Dios quiso que estuvieran listos y sellados los 144,000. ¿Y qué impidió el sellamiento? Los vientos de doctrina, hermanos. ¿Qué está impidiendo el sellamiento del pueblo de Dios? Mi actitud fluctuante, no decidida por la verdad. Quizás no es un viento de doctrina, pero quizás son las preocupaciones de este mundo. Si todos fuéramos misioneros y si todos tuviéramos un proyecto misionero, eso sería una gran influencia para el desarrollo de nuestro carácter. Dependeríamos más de Dios. Necesitaríamos más continuamente de la justicia de Cristo. Y nuestro carácter más rápido se iría perfeccionando en base a la justicia de Cristo. Y le digo esto, hermanos, porque cuando inició la obra de sostén propio, gracias, ellos decían lo siguiente, los pioneros de sostén propio. Ahorita estoy dando un esbozo general. Ellos decían: nosotros necesitamos más a la obra de sostén propio que ella necesita de nosotros. Porque es allí donde se pule el carácter. Es allí donde se desarrollan las virtudes y las paciencias, las gracias de Cristo en el carácter, al ir a buscar a los perdidos. Pero en la comodidad, ahí no pasa nada. Y ellos decían, en ese tiempo decían, los adventistas estamos acostumbrados a quedarnos en las ciudades, a asistir todos los sábados a una gran iglesia, a que se nos predique, y luego nos enojamos cuando no hay un buen predicador, y decimos: no estuvo bueno el sermón. Oiga, ¿qué tan especiales somos? Cuando fuera hay miles de almas sedientas para prepararse para encontrarse con su Señor. Créanmelo, hermanos, la gente quiere prepararse para la segunda venida de Cristo. Muchas almas lo quieren hacer. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que trabajar por la unidad de la fe.
Le digo a los hermanos, yo no vengo aquí a decirles, denme sus terrenos, ni denme sus diezmos, ni quiero controlarlos. Eso, el que entiende la reorganización de 1901, entiende que eso no va a funcionar nunca. Lo que vengo a decirles, vamos a ponernos en orden, como ahí está en el verso 11. Vamos a buscar una unidad, desechemos los vientos de doctrina, trabajemos como un solo cuerpo, bien concertado, porque sí es posible, hermanos. Sí es posible, porque si no fuera posible, no estuviera escrito. Los sellados, los 144,000 sellados, no son independientes de esta luz, sino ellos aplican toda la luz. Bueno, estas son las palabras introductorias que quería comentar con ustedes, hermanos. Pero hoy vamos a entender que el sellamiento de Ezequiel y el sellamiento de Apocalipsis 7 es un conjunto de situaciones bíblicas que traen lecciones para el pueblo de Dios. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Hasta ahí, ¿qué deberían de hacer? ¿Deberían detener los vientos? Bueno, dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, notemos una cosa. Estos ángeles, cuando suelten los vientos, ¿qué habrá en la tierra entonces? ¿Qué habrá en la tierra? Destrucción. ¿Sí? Habrá destrucción final. Y a estos 4 ángeles, a estos 4 vientos, los vamos a comparar con los 6 varones que llevan las sendas armas para destruir, de Ezequiel capítulo 9. Dice la Escritura: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo. Entonces aquí tenemos que los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos, ¿a quiénes van a hacer daño? Aquí lo dice, a la tierra y al mar. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿cuál es la orden que se le da a los destructores de Ezequiel capítulo 9? ¿Hacer daño a quién? ¿A la tierra y al mar o a otro tipo de...? Exactamente. Allí la orden es hacer daño a los que una vez creyeron la verdad y fueron, ¿cómo le podríamos llamar? Infieles a su llamado. La sierva del Señor le llama los falsos centinelas. Los que conocieron la verdad y no se decidieron por ella en su totalidad. Qué gran responsabilidad, hermano, tenemos. En este sellamiento el castigo es, ¿verdad?, para hacer daño a toda la tierra. Obviamente allí entran los habitantes y, como dice la Escritura, ¿verdad?, como dice el Espíritu de profecía, en la experiencia de los 144,000, ellos van a ver la tierra desolada. Así lo dice. ¿Sí? Pero no les dañará a ellos. Entonces, hasta aquí vamos avanzando. ¿Sí? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes. ¿A quiénes, hermanos? A los que le sirven a Dios. Y eso va en conjunto con lo que dice Apocalipsis 14. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Amén. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. En una ilustración muy humana, ¿verdad?
Están los 4 ángeles deteniendo los 4 vientos. ¿Sí? Y ahora analizamos el sellamiento de Ezequiel. Ahora, les quiero preguntar una cosa. Aquí, en este sellamiento que hay, ¿este sellamiento se retrasa, sí o no? ¿Se retrasa? Sí. Se retrasa porque el remanente todavía no está, ¿qué? No está sellado. Ahora, en Ezequiel, ¿el sellamiento se retrasa? Vamos a estudiarlo. No. En Ezequiel el sellamiento no se retrasa. Dice la Escritura así: clamó en mis oídos con gran voz, Ezequiel 9, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino a la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Esto es semejante a los vientos que destruyen, pero la diferencia es que estos destructores destruyen a los viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Va directamente su castigo sobre ellos, los que una vez conocieron la verdad y por alguna razón no siguieron en ella. ¿Sí? Hermanos, cuánta responsabilidad hay de conocer la verdad y dar un sonido certero a la trompeta. Sigue diciendo: y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Cuál era la ciudad, hermanos? Jerusalén. Ahora, quiero hacer un paréntesis, hermanos, porque muchos dicen: ¿quieres recibir el sellamiento? Quédate en la organización. Ahí es la Jerusalén. Está otra idea del sellamiento de los de la vara del pastor. No sé si por acá hay la vara del pastor. Los davidianos. ¿No hay eso? Pero quizá algún día lleguen. Yo sé que por Perú existen. ¿Sí? Los davidianos dicen... ¿Cómo? Sí, Enoch Marshall. Ellos dicen que para que tú seas sellado, tienes que aceptar los 2 libros de su profeta, de ellos, que se llama Víctor Tacho Jutov, que son una continuación de los escritos de Elena de White. Y son así de gruesos sus libros, hermano. Víctor Tacho Jutov. Ancianos de iglesia, prepárense, porque algún día es que esos vientos, hermano, ¿tú esperas un viento? No, el viento llega, hermano. El viento llega. Entonces, está otro grupo que dice que ellos son los 144,000, los de la Reforma. Ellos así dicen. Bueno, yo he hablado con ellos. A lo mejor aquí no lo dicen. No sé. Dicen igual, hermano, conmigo hemos chocado igual. ¿Cómo? Igual conmigo hemos hablado, ellos que son especiales los 144,000. Que SMI dicen eso. Ajá. Entonces, mire nada más cómo está el asunto. Entonces, los de la organización dicen: si tú quieres ser sellado, quédate en Jerusalén. Porque ahí dice, y dicen ellos, Jerusalén es la iglesia. Fíjense cómo están reaplicando este asunto. Ahora, les digo, miren, aceptando sin conceder. El Espíritu Santo, que es el que sella la justicia de Cristo en nosotros y pone el sello de la ley de Dios en nosotros. Amén. El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo descendió en el lugar de Jerusalén. Sí, Jesús les dijo: quedaos en Jerusalén. ¿Verdad que sí?
Pero en Jerusalén había dos lugares: el Sanedrín y el aposento alto, la organización y los de sostén propio que sí buscaban a Dios. Sí, cayó en Jerusalén, pero no en la organización. Cayó en Jerusalén con los que anhelaban y buscaban la verdad. Amén, hermanos. Sí, hermanos. El Espíritu Santo va a trabajar con aquellos que anhelen y busquen la verdad. Niños, mujeres, jóvenes, con aquellos que anhelen y busquen la verdad, hermanos. Amén. Y hice este paréntesis porque aún dentro del adventismo hay vientos de doctrina que quienes son los sellados y quienes no, que ya algunos grupos se autoadjudican ser sellados. Sí, algunos grupos se autoadjudican o han puesto un lugar donde debes estar para ser sellado. O algunos dicen que el sello es cuando la ley. Bueno, repasaremos eso también. Dice, así que se le dijo a este ángel. Ahora, hermanos, dice aquí, y a los otros, esto se le dijo al que estaba, el que tenía el tintero en la cintura, y a los otros, que son los 6, con las armas para destruir, les dijo, oyéndolo yo, dice el profeta, pasar por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis en mi santuario. El sellamiento de Ezequiel y sobre todo la destrucción de Ezequiel está enfocado a aquellos que una vez recibieron la verdad, pero se acobardaron o apostataron de la misma. Ahí lo dice, ¿qué libro tiene? Materiales de 1888. Será al pie de la letra. Sí, estamos en medio de los peligros de los últimos días. El tiempo vendrá en breve en que la profecía de Ezequiel 9 se cumplirá. Esa profecía debe ser cuidadosamente estudiada porque será cumplida al pie de la letra. Ahora, hermanos, este asunto de al pie de la letra debemos entenderlo. Porque al pie de la letra, si no se entiende en su contexto, llevó a un señor llamado David Koresh en 1993, en un abril de 1993 en Waco, Texas, que era de la rama de los davidianos, que ellos creían que se debía cumplir al pie de la letra y que ellos eran los instrumentos destructores. Ellos tienen en su mente destruir a todos los adventistas y matar a todos los adventistas que no acepten su mensaje. Y por eso ellos empezaron a guardar armas en ese rancho, decimos nosotros, no sé cómo dicen aquí, ¿verdad? En ese finca, empezaron a guardar armas y armas y armas y armas porque tenían que destruir a los adventistas que no aceptaran su manera de interpretar Ezequiel 9. ¿Y a cuántos adventistas engañó ese señor? Hermanos, 70 a 90 adventistas murieron calcinados en Waco, Texas, por una mala interpretación de Ezequiel 9 de decir que se cumplirá al pie de la letra. 70 adventistas. ¿Y quién los engañó? Alguien que fue director de jóvenes, David Koresh, que se puso a estudiar Daniel y Apocalipsis. ¿Está mal estudiar Daniel y Apocalipsis? Hasta ahí no. ¿En dónde vino su error? En que lo estudió con interpretación privada. Oh, hermano, mucho cuidado. Ninguna profecía ha sido traída. ¿Por qué? Por la voluntad del hombre. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Cuando nosotros queramos estudiar profecía, vámonos a los hombres inspirados. Todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vámonos a los escritos inspirados de la sierva del Señor. Amén. Y aún los escritos de los pioneros deben pasar por la prueba de a la ley y al testimonio, hermanos. Todo escrito de un hombre debe pasar por la prueba de Isaías 8:20.
¿Y qué pasó con David Koresh? Que creyó precisamente esto. Y ahorita vamos a estudiar qué significa entonces al pie de la letra. Una consulta, hermano. Sí, hermanito. ¿Se puede estudiar el libro Gran Movimiento Adventista? Sí. Portadores de luz. Bueno, el libro Gran Movimiento Adventista, específicamente la hermana Huay lo recomienda. ¿Sí? Portadores de luz, yo lo tengo en casa, en mi biblioteca. Sin embargo, hay ciertas cosas que vienen un poquito sesgadas, como la obra de sostén propio, como lo que pasó en el 57. No viene tan claro como usted puede hacer una investigación por fuera. No viene ahí tan claro. Viene matizado. ¿Me explico? Ajá. Bueno, contestando su pregunta, pero precisamente todo grupo que sale allá en México, todo grupo que sale de la organización, porque ya tenemos grupos que salieron de la organización, de los pentecosteses, de la reforma, de varios salieron y están en este movimiento, les damos, no es a la fuerza, pero es una recomendación, porque hermanos, nada debe ser a la fuerza, pero también debemos entender que hay dones en la iglesia y que debemos aceptar los dones que Dios pone en la iglesia, ¿verdad? Entonces se le dice a los ancianos que les digan que lean el Gran Movimiento Adventista, ¿sí? Porque la sierva del Señor dice que en la obra de sostén propio, así además de estudiar, dice, debe haber un estudio profundo de la Biblia, de la fisiología, de la agricultura y de la historia de nuestro mensaje, ¿sí? Y ese libro es recomendable, ¿sí? Y precisamente en ese libro se da a entender y se dice que el principio de día por año es la base de la interpretación profética adventista. ¿Por qué digo eso, hermano? Si estos señores que siguieron a David Koresh, así se llama, 70 adventistas que murieron calcinados y quemados en aquel rancho de Waco, Texas, hubieran aceptado ese principio, no hubieran muerto. Porque ¿saben qué predicaba David Koresh? Que las trompetas estaban en el futuro. Él era futurista. Que los tiempos de Daniel estaban en el futuro. Y que los adventistas debían usar armas. ¡Qué tremendo! Pero si se hubiera leído ese libro, dice allí que el 11 de agosto de 1840 se cumplió un evento que dio un gran impulso al movimiento adventista, y en base a esa interpretación, hermanos, está toda nuestra interpretación profética. Y ahí la importancia, hermano, de que todos estemos unidos en eso, precisamente, en nuestra historia, nuestra interpretación profética y nuestra doctrina. Entonces, les quería comentar de eso, hermanos, y qué bueno que mencionan, qué bueno que menciona el hermano esto, porque hay que comprender qué significa al pie de la letra. ¿Qué significa que Ezequiel 11 ¿cuándo se va a cumplir esta matanza? Porque cuando ellos hablan, es ¿cuándo se va a cumplir esta matanza? Ajá. Termina el sellamiento. Va a ser literal. Eso significa que van a morir hombres, mujeres y niños. Eso significa al pie de la letra. ¿Sí? Que va a ser literal. Ahora, ¿quién va a hacer la matanza? Miren lo que dice el espíritu de profecía. Dice: cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo. Esto es cuando se diga hecho está. Séptima plaga. ¿Sí? ¿Cuándo se pone fin al cautiverio del pueblo de Dios? Cuando se dice hecho es. En la séptima plaga. ¿Sí? Y se pone fin al cautiverio de Dios porque antes hubo un decreto ¿de qué? De muerte. El decreto de muerte va a existir, y hay un tema que un servidor tiene con todos los detalles que la sierva que el espíritu de profecía da sobre el decreto de muerte. Todo lo dice, ella todo lo dice, no solamente el decreto, dice todo cómo va a ser el decreto de muerte. Bueno, esa es la liberación. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Ese es el contexto. Y en ese contexto entra Ezequiel 9. Mira lo que dice.
La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de las abominaciones que hacen. Otra manera para decir que es el sellamiento, el espíritu de profecía le llama la marca de la redención. Amén. Esa es otra manera para decir el sellamiento en el espíritu de profecía, la marca de la redención. ¿Qué es la marca de la redención? Pues hermano, estás marcado para ser redimido por todas las edades, los siglos sin fin, por la eternidad. ¿No será gozo eso, hermano? ¿No será que no es un gozo precioso entender que somos un pueblo que tenemos la posibilidad, verdad, de gozar eternamente con Dios, y que aún estando en esta tierra podemos tener esa garantía de ser sellados por la fe en Cristo? Hermanos, vivimos grandes verdades. Así que otra manera es: la marca de la redención ha sido puesta por los que gimen y se angustian a causa de las abominaciones que se hacen. Ahora sale, ¿qué dice, hermano? El ángel de la muerte, representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción. Ahora vamos a entender esto. ¿Cómo es que se va a cumplir al pie de la letra? ¿Van a venir 6 hombres armados con armas? Dice, es el ángel. Como en Egipto pasó el ángel de la muerte. Exactamente. Era el ángel de la muerte. Y la sierva del Señor, gracias hermano, lo iba a mencionar, pero qué bueno, todos estamos aquí para ayudarnos. Amén. La sierva del Señor liga Apocalipsis 9 con Ezequiel 9, perdón, Apocalipsis 7 con Ezequiel 9, con el poner la sangre en los tinteles. La señal. Con la señal. ¿Sí? Y si usted ahonda más en eso, va a ser muy grande. Entonces, estamos entendiendo que este sellamiento que dice aquí, que Ezequiel 9 se cumplirá, esta profecía debe ser cuidadosamente estudiada, porque se cumplirá al pie de la letra. Lo único que se va a cumplir al pie de la letra es la matanza. Pero no van a ser hombres que van a matar, señor David Koresh, porque estuvieron 3 meses encerrados allí y llegó la policía y todo fue hasta que no se sabe quién inició el fuego, pero murieron calcinados. El día de hoy solo hay una fuente de agua con los nombres de todos los adventistas que fueron engañados y murieron en el error. Bueno, antes de que eso sucediera, cuando estaban estos 3 meses de asedio a donde ellos estaban, la conferencia general llamó a la policía y dijo: quiero que manden policías aquí a la conferencia general. Y varias asociaciones en Estados Unidos tenían policías porque tenían miedo de ese grupo de adventistas llamado davidianos, porque ellos decían: nosotros somos los que vamos a ir a matar a esos apóstatas adventistas. Y entonces llamaron a la policía para que no entrara a sus oficinas. Entonces, ¿queda claro, hermano, quiénes son? ¿Cómo se va a cumplir al pie de la letra? El ángel de la muerte, representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción. Esto es decir, se termina la gracia, vienen las 7 postreras plagas, ¿sí? Se dice, hecho es la liberación del pueblo de Dios, y ahora sí viene todo el golpe del ángel de la muerte con los centinelas infieles. Miren, hermanos, Dios nos ha dado, todo está revelado, todo lo que está revelado es para nuestra edificación en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y voy a decir esto: todo lo que está revelado es para nuestra unificación como pueblo de Dios. Amén. No solamente edificación, sino unificación como grupos de sostén propio. Hermanos, si todos fuéramos uno solo, ¿por qué no somos uno solo? Porque cada quien interpretamos con interpretación privada. Pero ¿qué si le dejamos al texto que diga lo que está escrito? ¿Qué si le dejamos al texto que diga lo que está escrito?
El texto mismo nos coloca cuándo va a ser eso, cuando se dice hecho es. El texto mismo nos dice a quién representa esos 6 ángeles destructores, al ángel de la muerte. Y cuando le dejamos que el texto nos predique, el pueblo de Dios encontrará unidad de doctrina. Amén, hermanos. Miren, hermanos, Dios me ha permitido ir a varios lugares, aquí en Sudamérica, Centroamérica. No hace mucho tiempo, hace como 20 días estuve en Panamá. Y me pregunto, si salimos de la organización, ¿por qué estamos divididos acá afuera? Por una razón. Exactamente. Las doctrinas. Hemos impedido que la Escritura nos hable y hemos nosotros querido hablar por la Escritura. Pero hermanos, entre más se acerque el tiempo del fin, o sea, el fin del tiempo más bien, la Biblia nos dice que habrá un pueblo que estará unido. Dice, en su boca no habrá sido hallado engaño. Amén. Y eso es lo que buscamos. Y si yo no estoy de acuerdo con lo que el hermano está predicando, y si usted no está de acuerdo con lo que un servidor está predicando, no nos llenemos de ira. Hermanito, mire, yo no estoy en acuerdo con lo que usted está predicando. Estudiémoslo. Démonos tiempo para estudiar. Exactamente. Los pioneros. Estudiémoslo. Triste y lamentablemente me he encontrado en varios países que hay pocos jóvenes en este movimiento. Ellos ya no quieren estar donde hay peleas entre los hermanos por doctrina. Dice, me dijo uno de ellos, no hace mucho tiempo, prefiero que me veas con aretes, que me veas en el mundo, que me veas mundano completamente, a estar todos los sábados viendo cómo se pelean los que tienen la verdad. Dice, prefiero perderme, sabiendo que yo quiero perderme, a que nunca se pongan de acuerdo qué es la verdad. Hermanos, nuestras divisiones causarán la pérdida de muchos hijos de hermanos. Y quizá de hermanos también. Pero habrá un pueblo que tenga la marca de la redención. Amén. Y esto es como se cumplirá al pie de la letra. Dice aquí, al anciano, al joven, a la doncella, y a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos, mas no os lleguéis a ninguno en quien está, ¿qué? La marca. Nota una cosa aquí, se está refiriendo a la marca de la redención, que es el sellamiento. A eso no se está refiriendo, y lo subrayé, porque algunos me dijeron, no, hermano, mira cómo está esto, si aquí está hablando de la marca de la bestia. No, hermano, no lectores superficiales en este movimiento, hermano. Nuestros pioneros adventistas no nos enseñaron a ser lectores así, de por arribita. ¿Sabe qué se hace en la organización? A ver, traigan no sé si está acá, dicen la matutina, el libro que trae los versos. Castigo, que lea el verso, de tal manera, castigo, listo, ya, siguiente. Eso es lector superficial. Hermanos, Dios nos pide que profundicemos en nuestras creencias. Hagamos grupos de estudio para afirmarnos en la fe. Así que esta marca no se refiere a la marca de la bestia, es la marca de la redención. Y comenzaréis desde mi santuario, dice el profeta. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. La obra de la destrucción empieza, escuchen bien hermanos, entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo, líderes del pueblo. Aquí entran
los ancianos de iglesia, de sostén propio, los pastores, porque esta palabra es para nosotros, ¿verdad que sí? También aquellos, también. Para todos los que dijimos, vamos a levantar la verdad. Sí, dice allí la escritura, bueno, el escrito está de la sierva del Señor. Todos los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo, los falsos centinelas, caen los primeros. De nadie se tendrá piedad, ninguno escapará. Hombres, mujeres, señoritas, señoritas. Pues ustedes son doncellas de acuerdo a la escritura. Sí, doncellas. Si ustedes son fieles a Dios, tendrán la marca de la redención. Amén. Pero si son doncellas y viene por allá un príncipe del mundo y se los quiere llevar y dice, mira, cásate conmigo, pero yo soy católico, mira, cásate conmigo, porque ¿saben qué se está dando? Cásate conmigo, soy de la corporación, al fin queremos el sábado. ¿Y cómo se han llevado señoritas a la apostasía omega? ¿Y saben por qué los de la corporación quieren una señorita de sostén propio? Porque le va a cocinar vegetariano. Sí. Porque tienen el carácter de servicio, porque quieran o no estar en este mensaje influye, hermanos. ¿Sí? Y por eso dice, doncellas, ¿sí? Todos los infieles al mensaje de los tres ángeles, al mensaje de la verdad presente, porque esto aplica a nosotros, son los que caen primero. Dice, niños, ¿por qué niños? Porque sus papás les dieron la doctrina del 57. El papá es el que les lleva a los niños. Claro. Según lo que he estado leyendo, hermano, dicen que cuando es un niño que no tiene uso de razón, es que si su papá se santifica, el niño también se santifica. Porque si su papá se perdió, el niño también se pierde. Sí, ya los que no tienen uso de razón. Pero hay niños que con uso de razón, ¿sí?, repiten lo que el papá les enseñó. ¿Sí? Pero como el padre tiene la autoridad, entonces es el que lo maneja. Es como en el Antiguo Testamento, que también decía lo mismo, ¿no? Cuando entres a conquistar una ciudad, hasta los árboles mata. Sí, corta los árboles, hasta los animales, no dejes nada. Porque todo eso tenía hasta cierto punto la maldición. ¿Sí? Entonces, ahí entra el departamento de Dorcas, allí en las mujeres el departamento de jóvenes, entran los ancianos de iglesia, entran el departamento de niños. Y hermanos, ¿cómo están sus departamentos? O bueno, no departamentos como la organización. ¿Cómo están sus jóvenes, sus señoritas? ¿Cómo están los hermanos en sostén propio? ¿Se están afirmando en la verdad? Espero que sí, con la ayuda de Dios. Dios desea eso, porque ustedes saben la definición del sellamiento. Un afirmamiento en la verdad, tanto intelectualmente como espiritualmente, de tal manera que los sellados son inconmovibles. Inconmovibles. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el castigo en sí? ¿Cómo es que caen ellos? Y entonces lo aplica la hermana Huay. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra, etcétera, y no encubrirá más que sus muertos. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén. Se les consumirán las carnes estando sobre sus pies. Los ojos se les consumirán en sus cuencas y se les consumirán la lengua en su boca. Y sucederá en aquel día que habrá entre ellos una grande consternación procedente de Jehová, y trabará cada cual la mano de su prójimo, y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero. Y se dirá, tú sabías esto y no nos lo dijiste. Tú sabías lo del 57, que no había que mezclarlo con la verdad presente. Y así, aún así, me mandaste allá donde hay engaño, donde se da una falsa justificación. Tú me perdiste. Tú sabías que estos libros venían contaminados con la doctrina falsa, con el ecumenismo. Y así me dijiste que eran libros buenos. Tú sabías. Y no fuiste un centinela fiel. Primeros escritos 281. Ahí está.
Hermano, cuán importante es lo que dice la Escritura. Cuánta responsabilidad, hermanitas y hermanitos aquí presentes, así decimos en México, hermanitas y hermanitos. Cuánta responsabilidad hoy actualmente tenemos. Mucha. Este no es un juego. Salir de la organización y venir aquí para reunirnos debe ser con el fin de ser sellados, si Dios lo permite. Porque si no, dice, sus ojos, ¿qué dice allí? Sus ojos, las cuencas de sus ojos, y los ojos se les consumirán en sus cuencas. Se les consumirá la lengua en su boca. Así va a ser el castigo del ángel de la muerte. ¿Es cualquier cosa entonces andar jugando con algún viento de doctrina, hermano? ¿Es cualquier cosa no ser decidido por la verdad? ¿Es cualquier cosa no buscar ese orden evangélico? ¿Es cualquier cosa no buscar esa unidad en fe? No, hermano. Es una gran responsabilidad ante el Señor. Y ahorita es una responsabilidad, porque allá solamente será el resultado de lo que aquí se hizo. Eso es. Allá será el resultado de lo que aquí se hizo. Y nosotros sabemos esto. Satanás está utilizando, hijos e hijas de Dios, Satanás está utilizando ahora en este tiempo de sellamiento todas sus ardides para mantener los pensamientos de los hijos de Dios, alejados los pensamientos de los hijos de Dios de la verdad presente. ¿Sabe que todos esos vientos de doctrina son para evitar que usted sea sellado? Todos esos vientos de doctrina, todos esos errores doctrinales también. Porque hay vientos de doctrina afuera y hay vientos de doctrina dentro de la corporación. Todo eso es para evitar el sellamiento y alejarnos de la verdad presente. Y hacerlos, ¿qué dice? Vacilar. Vi que Dios estaba extendiendo una cortina para protegerlos en el tiempo de angustia. A ver, hermanos, ¿qué es lo que nos va a proteger en el tiempo de angustia? Una afirmación en la verdad presente. Amén. Porque está el pequeño tiempo de angustia, está el gran tiempo de angustia, y dentro del gran tiempo de angustia está el tiempo de angustia de Jacob. ¿Sí? Y dice, y que cada alma que se ha decidido por la verdad y ha purificado su corazón, había de ser protegida con la envoltura del Omnipotente. Pregunto en esta tarde, hermanos, ¿nos hemos decidido por la verdad y solamente la verdad? Sigamos así, luchemos así, animemos a otros a que se decidan ya por la verdad. Sigue diciendo la cita, Satanás sabe eso. Y está trabajando con gran poder para mantener irresoluta e indecisa por la verdad tanta gente como sea posible. Mira, ¿te ha pasado que tú le predicas a un hermano la verdad presente y él toma una resolución? No. Por eso dice aquí, Satanás sabe eso y está trabajando para mantener a la gente irresoluta. Si hay alguien aquí que se le ha predicado esta verdad por alguno de estos hermanos fieles que hay aquí, que ustedes lo conocen, y usted no ha tomado una decisión, quien le está impidiendo que tome una decisión por la verdad, ahí lo dice. ¿Quién es? Satanás. Satanás. Y no solamente está impidiendo que usted no tome una resolución, sino está impidiendo que usted tome una decisión. Así el diablo está impidiendo el sellamiento en el pueblo de Dios con vientos de doctrina, que la gente se confunda, que no ame la verdad presente, para que la gente no tome una resolución y una decisión. Y hermanos, qué triste es ver, muy triste,
Cuando después de que se predica una verdad con un escrito está, uno hace un llamado y se repite la historia de Elías en el monte Carmelo. Y Elías les dijo, hagan una decisión. Y dice la Escritura que el pueblo no respondió palabra. Y en ese contexto la hermana Juay cita que la neutralidad es uno de los pecados que Dios más aborrece. Es tibio. Hermano, por eso cuando veamos una verdad, no estoy diciendo que ustedes la acepten de una manera sin estudiarla. Pero una vez estudiada y que esté escrita, aceptémosla. Porque eso obrará en la unidad del pueblo de Dios. Y el mundo sabrá que somos uno. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, si nosotros aquí mismo, yo desconozco, pero hablo de otros lugares, incluso de allá de México, le preguntemos, oye, ¿conoces a todos los grupos que se llaman sostén propio? Y el mundo dice, estos están peleados con otros, así, entre ellos ni se ponen de acuerdo. ¿Es para gloria de Dios esa división? Porque ha habido indecisión. Y esa indecisión, hermanos, es una estratagema de Satanás para, en este tiempo del sellamiento, mantener alejados los pensamientos de Dios en la mente de los hombres. Vi que Satanás estaba trabajando para confundir, engañar y extraviar al pueblo de Dios. Ahora mismo, en el tiempo del sellamiento, está haciendo eso, mis queridos hermanos. Vi que algunos no estaban asentados con firmeza en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Los pilares de la fe, la purificación del santuario. A ver, hermanos, eso lo dije la otra vez que vine. Cuando nos bautizamos, ¿nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida, sí o no? ¿O cuando nos convertimos? Cuando nos convertimos, dice la sierva del Señor. Ahora, el bautismo es una señal externa de una transformación interna, si es sincero, porque hay muchos que se bautizan ahora, los echan al agua, nada más los avientan al agua, sin una conversión. La sierva del Señor dice que para que sean bautizados debe haber frutos. Sí, frutos. Antes de que se bautice tenía que haber frutos. Ajá. Es correcto, hermanito. Es correcto. Antes debe haber frutos. ¿Sí? Entonces, cuando hay esa conversión, nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. Y dice la sierva del Señor que se nos da una página a todos. ¿Ese libro de la vida está cerrado ahorita o está abierto? ¿Desde cuándo se abrió? ¿Desde cuándo se abrió ese libro de la vida donde, a ver, nosotros nos convertimos después de 1844 o antes? Después. Ahora, dice Daniel capítulo 7, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Y qué inició allí? El juicio. Inició el juicio investigador. Y se va dando una sentencia sobre los justos muertos, porque empieza la revisión de la primera generación. Ahora te pregunto, nosotros los vivos, obvio que no entramos a la sentencia, pero ¿entramos al juicio? ¿Entramos al juicio? Nuestro nombre, dice la sierva del Señor, queda escrito y nuestros actos todos los días están siendo pesados en la balanza del santuario. ¿Cómo va tu carácter y mi carácter? Y ahorita no estoy diciendo que ya se dio la sentencia definitiva de los vivos, pero lo que estoy diciendo es que hoy los vivos entran a juicio. Y esa es una verdad presente que siempre se creyó como pueblo adventista. ¿Por qué salimos a predicar la ley de Dios?
Porque lo primero, una de las cosas, yo me acuerdo cuando iba a dar estudios bíblicos, mire, la validez de la ley de Dios y nos da gozo. ¿Por qué? Porque es la norma, aquí está, ¿puedo tomarla? ¿Sí? No, no pude porque está metida. Le iba a poner aquí. Es la norma que está actualmente juzgando tú y mí y nuestro carácter como ministerios de sostén propio. Claro. Ahora, y esta santa y divina ley todos los días nos dice si avanzamos o no avanzamos. Pero todos los días estamos siendo pesados en la balanza de ese juicio investigador. Ahora, que lo único que no ha pasado es que se haya dado la definición, dice la hermana White, la adjudicación final. Pero usted pregúntele a alguien sobre el juicio de los vivos. ¿Y sabe qué dice? No. Porque nada más piensa en la última parte, pero no piensa en lo que hoy está sucediendo. Hoy, decía Alonso T. Jones, cuando alguien me pregunta, dice Alonso T. Jones, hermano Alonso T. Jones, ¿ya inició el juicio de los vivos? Y dice Alonso T. Jones, si tú lo has estado predicando como adventista y no crees, cuando hemos predicado el mensaje del primer ángel, ¿qué dice? La hora del juicio, ¿qué dice? Ha llegado. Por eso salimos a predicar la justicia de Cristo y la ley de Cristo. Amén. Porque estamos bajo ese juicio. Y vivir bajo ese juicio y poner nuestras vidas, nuestros planes como individuos y como iglesia bajo ese juicio nos hace vivir la verdad presente y nos hace estar firmes en la verdad presente. Porque estamos conscientes que millones y millones de ángeles están viendo todos los días. Ahí está, son testigos de lo que tú y yo hacemos todos los días. Cuando el pueblo de Dios entendamos lo que está sucediendo, lo creamos realmente, entonces nos afirmaremos más y más en la verdad presente y nuestra vida se pondrá en armonía con ese juicio. Pero ¿qué nos han dicho? El juicio de los vivos, y la mayoría está predicando. Unos dicen, ya inició algunos están pensando que ya inició, es decir, que ya se les dio sentencia. Unos están predicando que ya se dio sentencia cuando vino el Papa a Estados Unidos. Otros dicen que cuando cayó las Torres Gemelas. Otros dicen que el juicio de los vivos es cuando venga la ley dominical para adelante. Entonces, si no hay un estudio profundo que hoy tú y yo estamos vivos y que desde que aceptamos a Cristo y esta verdad, quieras o no, entramos cada segundo y cada instante a ese juicio. Si no hay esa conciencia, hermanos, nuestra fe en la verdad presente es débil. Por lo tanto, nuestras obras son débiles y por lo tanto, como iglesia somos débiles y viene un viento de doctrina y nos lleva. Pero si hay esa fe, la iglesia será fuerte en Cristo. Tú vivirás como Moisés, como viendo al invisible, gloria a Dios, ¿sí? Y caminarás como Enoc. ¿Con quién caminó Enoc? ¿Y con Dios Padre o con Dios Hijo? ¿Se da cuenta que nos hace falta afirmarnos en la verdad presente? Hermanos, yo no vengo a presumir aquí que sé más que ustedes. El asunto es estudiar. Cuando todos estudiamos, todos vamos sabiendo lo mismo y creyendo lo mismo. La hermana White dice que el que caminó con Enoc fue Cristo. Amén. Fue Cristo. Y de eso vamos a tener un tema de cristología. Vamos a tener un tema de cristología. El que caminó con Enoc o Enoc caminó con Cristo. Entonces decía Alonso T. Jones, cuando yo entiendo que todos los días estoy a la luz de un juicio en el cielo, y lo vivo y lo creo porque he predicado que la hora del juicio ha llegado, entonces estoy convencido y tengo la experiencia y la urgencia de irle a otros a decir lo mismo.
Arrepiéntete, busca a Dios, porque estamos bajo un juicio. Yo mismo estoy bajo ese juicio, yo mismo estoy bajo esa ley, pero tengo un abogado, tengo un salvador, tengo un mediador, tengo un intercesor. Y se complementa la doctrina. Y ahora, cuando pase mi nombre, y de aquí en adelante nosotros no podemos decir, porque los eventos finales serán rápidos, ¿sí? Pero vamos a suponer que mañana pase tu nombre por el nuestro. ¿Quién va a ser el responsable de que el nombre pase o no pase? ¿Dios o yo? Yo. Porque yo soy el que decido a diario si me pongo en armonía con ese juicio y esa santa ley de Dios y esa justicia de Cristo. Yo soy el que decido. Dios me da la libertad. Hermanos, si Dios quisiera, Él nos programaría a todos para ser salvos. Pero eso se llama predestinación. Y nosotros creemos como adventistas del séptimo día, escogeos hoy a quien sirváis en el libre albedrío. Amén. Exactamente. Cada uno de nosotros que estamos aquí presentes decidimos por nuestra entrega con Dios o no entrega con Dios a diario, qué pensamientos cultivamos, qué obras expresamos y decidimos entonces lo que cada día va siendo escrito en los libros. De tal manera que cuando llega el tiempo en que Dios pasa tu nombre, va a ver lo que tú decidiste. Va a ver lo que tú pensaste, va a ver lo que tú hiciste. Entonces, somos salvados por fe, pero somos juzgados por obras. Eso no acepta. Hay muchos grupos no aceptan. Ajá. No aceptan. Las obras no se lo dicen así. No, está bien. La justicia de Cristo, la justicia de Cristo. Bueno, eso es una falsa justificación y vamos a tener un tema de eso. La sierva del Señor dice, por años se me ha mostrado el peligro de tener una falsa justificación, que el pueblo de Dios se goce en una falsa justificación. Y ahora, ese es el asunto, mis queridos hermanos. Mira una cosa. Y estamos analizando simplemente el primer pilar en relación a lo que dice allí. Vi que algunos no estaban aceptados con firmeza en la verdad presente. Por ejemplo, la sierva del Señor habla de la influencia de la lectura. ¿Han leído eso? Lean mensajes para los jóvenes. Habla de la influencia de los libros que leemos. Ajá, incluso del ambiente en que vivimos. Sí, pero vamos a ponerle en la influencia de la lectura que tenemos. Si mi lectura trae error, va a influir en mi pensamiento. Este pensamiento va a ser anotado allá en el cielo. Y si trae error, me va a afectar en mi salvación. Y cuando venga ¿qué? Mi nombre, me va a ser hallado falto. ¿Te das cuenta la decisión? Es que no es cualquier cosa, hermanos. Allá en México al principio unos querían estudiar folletos de la organización. Y les digo una cosa, sí, incluso en Panamá ahora que estuve, vino un señor ya grande de edad, versado, letrado, y me dijo, dime por qué es malo ir a la organización. Y le dije, le voy a contestar con otra pregunta. ¿Le interesa su salvación? Si le interesa su salvación, no se va a exponer a la confusión doctrinal que hay allá y está establecida. Primero escrito en la página 124, y nosotros ya sabiendo, vamos a los ángeles que nos acompañan hasta la puerta. Ahora, vamos ahí, nos metemos donde hay confusión, salimos. ¿El ángel nos sigue acompañando? Sí, pero ¿cómo sale nuestra mente? Minada de la verdad. Hasta que finalmente ese ángel, hermano, ¿verdad? Se quedará muchas veces afuera
Porque ya ese hermano decidió quedarse el viernes, el miércoles, todo, acompañando los conquistadores, acompañando todo. Ya el ángel va a estar más afuera que adentro. Ahora, si vamos a ir a donde nos invitan, de cualquier otra denominación, debe ser para que nosotros prediquemos la verdad. Pero en la realidad le decía a un hermano, ¿cuánto tiempo te dan en la organización para predicar la verdad? ¿Cuánto tiempo te dan? ¿Y con eso puedes predicar la verdad? Ahora, ¿debemos predicarles a ellos? Sí, si lo quieren. Si no lo quieren, no nos podemos imponer. Ahora, si usted tiene conocidos de la Reforma, de cualquier otra iglesia adventista, y quiere que le predique, vaya a sus casas. En las casas de ellos hay libertad para que usted predique en libertad y no sin minimizar el mensaje, predicárselo. Porque en el momento que nosotros minimizamos el mensaje, nos convertimos en falsos centinelas, hermanos. Y hacemos que ellos tengan una falsa seguridad. Por eso es importante que sobre todas las cosas amemos a Cristo, que es la verdad presente y que es el fundamento de la verdad presente. Amén. Sí, pero es importante comprender el tema de, cuando hablemos de literal o simbólico, simplemente eso será el resultado de qué es el sellamiento, porque dice que son sellados 144,000. Pero muchos se enfocan primero en qué, en los números sin entender acá. Ahora, así para terminar, cada uno de nosotros hagámonos un examen. ¿Qué tan afirmado estoy en el primer pilar adventista, doctrina distintiva que ningún otro tiene? Y si mi vida realmente está en tono con el juicio investigador el día de hoy. Este día sí estuvo en tono con el juicio investigador. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.